Buenas tardes. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta cápsula. Hoy vamos a platicar sobre la historia de la transparencia y el acceso a la información pública. Pues bien, la transparencia ante todo es una política pública. No obstante, el acceso a la información es un derecho humano, por lo tanto una prerrogativa inherente a toda persona por el solo hecho de haber nacido. Desde un punto de vista instrumental, vamos a comprender la transparencia como un insumo para la participación activa en los asuntos públicos, como un empoderamiento para poder tener una participación que nos acerque a un gobierno abierto y un sistema de pesos y contrapesos para evitar arbitrariedad en el ejercicio del poder. Tiene distintas semánticas, por ejemplo, como propiedad física de los objetos. Pensemos en una caja transparente, como una cualidad de las personas, que yo no tenga ningún problema en ser transparente respecto a mi actuar, como una política pública, en la cual se optimiza el uso social de la información de los organismos públicos y como una obligación que tiene todo sujeto obligado de rendir cuentas con relación a todos los indicadores que le mandata la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y sus lineamientos técnicos. Rendición de cuentas es un concepto que está ligado a la transparencia y al acceso a la información. No son lo mismo, pero sin duda son conceptos que concurren. Rendición de cuentas lo vamos a encontrar muy ligado al tema de partidos políticos, a la fiscalización de los mismos. La transparencia es un concepto mucho más amplio que tiene que ver con todos los indicadores, con todas las obligaciones que se refieren los artículos 70 y los artículos de obligaciones específicas de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pues bien, brevemente abordaremos algunos antecedentes. En el año de 1766 se promulgó la Ley para la Libertad de Prensa y el Derecho de Acceso a las Actas Públicas en Suecia. En el año 1789 se promulgó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el contexto de la Revolución Francesa. El artículo 11 establecía la libertad de expresión y el artículo 15 romano estableció el derecho de pedir la rendición de cuentas a todo agente gubernamental con relación a su actuar. Tres precedentes importantes son la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, artículo 19, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, 1966, artículo 19, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1969, artículo 13. Pues bien, todo esto coincide en que las personas tienen derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, así como buscar, recibir y difundir información de toda índole, sin restricciones, incluso de fronteras. Ahora, naturalmente, como todo derecho humano, puede tener restricciones establecidas en las leyes. En este caso está la vida privada, la reputación, el derecho a la protección de datos personales. Por otro lado está la seguridad pública, la salud, etcétera. Básicamente, como todo derecho humano, no es absoluto. Brevemente hablaremos sobre los antecedentes más relevantes en México. En el año 1977, el derecho de acceso a la información se reguló de la siguiente forma. Constitucionalmente quedó en el artículo 6 diciendo el derecho de acceso a la información será garantizado por el Estado. En 1983, Ignacio Burgoa solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público información sobre el monto de la deuda externa. Sin embargo, la Suprema Corte resolvió que no se trataba de una garantía individual, sino de una garantía social. Y era correlativa a los partidos políticos. Y además se estableció que en ningún momento se pretendió establecer una garantía individual, de tal suerte que no era posible que una persona fuera por sí misma a pedir la información en ningún órgano gubernamental. Obviamente estamos ante un constructo jurídico que es discutible, es digno de debate, pues aparentemente no va acorde al espíritu de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿verdad? En el año de 1995 destacamos un acontecimiento, que no es el único, que indignó a la sociedad, que es el caso Aguas Blancas, que básicamente consiste en el homicidio, pero además de una manera propia de una guerra sucia,
de 16 campesinos en el municipio de Coyuca Benítez en Guerrero, lo cual empezó a generar evidentemente que la gente empezara a preguntarse qué hace el gobierno para evitar este tipo de situaciones, y generó una serie de criterios derivados de distintas acciones de la sociedad, las cuales no serán objeto de análisis de esta cápsula informativa, por supuesto. En otra, prometido, abordaremos específicamente el caso Aguas Blancas. En el año 2002 surge la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que después generó en cascada que los congresos locales generaran las leyes respectivas en los ámbitos de sus respectivas localidades, ¿verdad? Ahora, en el año 2007 surge algo muy importante: la inclusión dentro del artículo 6 constitucional de los principios de publicidad, máxima publicidad, protección de datos, acceso universal, gratuidad, celeridad y administración de archivos. ¿Qué ocurría? Como todo, cuando inicias la puesta en práctica de algo, te das cuenta de las áreas de oportunidad que surgen, que no todo estaba perfectamente calculado, y había que mejorar estos esquemas para no abusar de argumentos, por ejemplo, como de la inexistencia, administración de archivos, o de ninguna otra hipótesis jurídica que pudiera en su momento surgir. Descansamos el tema del 2007, pasamos al 2014. Surge como un nuevo anexo al universo de sujetos obligados los partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad. Se dotó de autonomía a la hora Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Se estableció el Sistema Nacional de Transparencia y se implementó la Plataforma Nacional de Transparencia, a través de la cual hoy es posible poder observar como ciudadanos y ciudadanas la información pública que todo sujeto obligado, gobierno o no, está obligado a tener en sus respectivas plataformas. También se estableció la definitividad y la obligatoriedad de las resoluciones del órgano garante federal de la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos personales, es decir, el INAI. Yo como ciudadano sí puedo recurrir la respuesta que me da un sujeto obligado a través del recurso de revisión. Puedo ampararme contra las resoluciones del INAI, pero un sujeto obligado no puede atacar las resoluciones del INAI. A esto se refiere esta situación. También la obligación de documentar todo acto que derive de sus facultades, competencias o funciones, de tal suerte que incluso cuando yo no ejerzo una facultad, tengo que explicar por qué no la ejercí, ¿verdad? Es parte de documentar. De preservar los documentos en archivos administrados y actualizados debidamente, de tal suerte que veremos después, en años posteriores, que surgió incluso la Ley General de Archivos, ¿verdad? Y a su vez, como lo estamos ya anunciando desde el comentario anterior, se anuncian 3 leyes generales: la de transparencia y acceso a la información, la de protección de datos personales en el sector público y la de archivos. Esto deja claro que no se ha hecho a la fecha una ley general de protección de datos personales para el sector privado, sino que se sigue trabajando con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Y pues bien, esto nos lleva al año 2015, cuando se promulga finalmente la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esto ocurrió el 4 de mayo. Dentro de los aspectos más relevantes y que los hemos venido anunciando, es que se establecen obligaciones generales y específicas para distintos sujetos obligados y que tenemos, por supuesto, el derecho de revisar esta ley y saber qué le podemos exigir a cada sujeto obligado, dependiendo de su naturaleza jurídica. En el año 2016 se publica la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que tiene una finalidad complementaria a la Ley General de Transparencia, que es una ley modelo, y ambas se utilizan dependiendo en distintos contextos. Por ejemplo, si yo voy a hablar de obligaciones de transparencia, voy a fundamentar con la Ley General de Transparencia.
cuando estamos hablando del acceso a la información pública, por lo general los sujetos obligados lo que hacen es fundamentarse en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aunque estos no son criterios definitivos. Cuando hagamos la cápsula de interpretación y argumentación jurídica, abordaremos este tema con mayor puntualidad. En el año 2017 surge la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, que establece los principios y deberes que deben de seguir los sujetos obligados para proteger los datos. Solamente vamos a abordar aquí algunas cuestiones que son importantes. Principalmente los principios, ¿verdad? De una manera ejemplificativa, más no limitativa, podemos hablar del principio de responsabilidad. Este principio de responsabilidad nos conmina a un cumplimiento integral de todos los principios, entre ellos el de licitud, por ejemplo, de actuar siempre conforme a nuestras facultades y atribuciones. Tomemos este principio como un ejemplo, dado que esta no es la cápsula de protección de datos, únicamente es la histórica. Siempre que voy a tratar datos personales, e insisto, hablo como ciudadano, si yo fuera un sujeto obligado al tratar datos personales, debo hacerlo conforme a mis facultades. No puedo tratar datos personales si mi estatuto o mi decreto orgánico me dice que yo no puedo realizar esos actos. Aun cuando yo tuviera un aviso de privacidad y estuviera explicando para qué los voy a usar, si eso no se corresponde con mis facultades, pues estoy violando la Ley General de Protección de Datos Personales. En fin, sirva esto únicamente como un inicio. En el año 2018 surge la Ley General de Archivos. Se promulga. Esto ocurrió el 15 de junio y ya entró en vigor, evidentemente, lo cual conmina a tener todos los cuidados en materia de archivos a los sujetos obligados, porque ahora tenemos que tener un catálogo de disposición documental, se conoce como CADIDO. Tenemos que tener series y subseries archivísticas, conforme a las cuales hay que tener organizados todos los expedientes, cumplir con todas las medidas de seguridad que nos permitan preservar los archivos. Y es importante comprender que archivos, protección de datos y acceso a la información, así como transparencia, son temas conexos que no puede ser que cumplamos uno y no otro. Finalmente, el incumplimiento de uno va a incidir de alguna manera en el incumplimiento de algún otro derecho. Ejemplo claro: las medidas de seguridad en materia de protección de datos personales, por ejemplo, las físicas, están intrínsecamente ligadas a las de materia de archivos, por ejemplo. Ahora, si vamos a hablar de protección de datos personales, yo debo de tener protegidos esos datos personales, ¿no? Y si me piden la cancelación, debo de atender a métodos de borrado seguro para que sea un hecho que en la constancia que se expide como sujeto obligado, pues no quede dudas que efectivamente el dato ha sido cancelado. La comprensión de todas estas leyes en su conjunto nos va a permitir tener un mejor ejercicio de nuestras atribuciones, tratándose por supuesto de sujetos obligados. Por el momento sería todo. No quisiera hacer más abundante esta cápsula y nos vemos en la siguiente, que estará marcada por supuesto con el número 2. Que tengan una excelente tarde. Fue un placer. Mi nombre es Antonio Aarón Ábalos de Anda. Hasta luego.